Estamos en nuestra serie sobre la familia y este es el cuarto segmento sobre este tema. Y hoy vamos a ver un poquito en este segmento sobre las familias en la Biblia, porque necesitamos entender cómo eran las familias en aquella época para entender mejor los textos bíblicos y no malinterpretar lo que la palabra del Señor dice. La familia en el Antiguo Testamento era definitivamente patriarcal. La familia era la casa paterna, así se les llamaba, y las genealogías se presentaban siempre a través de la línea paterna. El padre en el Antiguo Testamento tenía autoridad total sobre los hijos, incluso sobre los hijos casados que vivían con él, y también tenía autoridad sobre las mujeres de sus hijos. Si un hijo desobedecía o maldecía a sus padres, se hacía merecedor de la pena de muerte. Y eso lo dice en Éxodo 21, Levítico 20 y Proverbios 20:20. Luego ese derecho de juzgar y condenar fue transferido a las cortes de justicia como es actualmente. También se referían como familia, como un clan, tribu, pueblo, un grupo de personas que habitaban en un mismo lugar o en varias aldeas, con intereses y deberes comunes, conscientes de los lazos de sangre que los unen, por lo que ellos se llamaban entre sí hermanos. La palabra casa aparece más de 2000 veces en toda la Biblia para que veamos un poquito la importancia de este tema. Los patriarcas hebreos seguían las costumbres de sus vecinos con respecto a tener más de una esposa. De hecho, muchos de ellos fueron polígamos. Eran familias extendidas, incluían al esposo, sus esposas, sus hijos, sus concubinas y sus hijos, los hijos casados, las nueras, los nietos, esclavos, porque en aquel tiempo habían esclavos de ambos sexos, y los hijos nacidos bajo ese techo, los extranjeros, incluso residentes en sus predios, las viudas, los huérfanos, los allegados y todos cuantos estaban bajo la protección del jefe de la familia. Ya para el Antiguo Testamento tenemos registro de mujeres puestas por Dios en autoridad, no solo autoridad espiritual, sino política. Por ejemplo, vemos a Débora, que fue una juez sobre Israel, y Dios bendijo su liderazgo en la batalla. Para esto podemos remitirnos a Jueces capítulo 4 y 5. Y también hubieron otras mujeres de autoridad, incluso autoridad sobre los hombres, por ejemplo María, Hulda y Noadías. Las mujeres en los tiempos de Jesús, ya en el Nuevo Testamento, pues seguían la tradición del Antiguo Testamento. Las mujeres en los tiempos de Jesús no eran consideradas iguales a los hombres. La mujer estaba obligada a obedecer a su marido como a su dueño, y esta obediencia era un deber religioso, aparte de que estaban excluidas de la vida pública. En realidad los derechos de las mujeres eran muy limitados, solo podían entrar en el templo, al atrio de los gentiles y al de las mujeres. Había rabinos que incluso sostenían que a la mujer no se le debía enseñar la ley. Las escuelas donde se enseñaba la ley y también se enseñaba a leer y a escribir eran exclusivamente para hombres. Solo algunas hijas de familias de elevados rangos sociales era permitido estudiar. En las sinagogas había separación entre hombres y mujeres. En el culto, la mujer solo escuchaba, le estaba prohibido enseñar. En la casa, la mujer no podía bendecir la comida. En general, la mujer en la cultura judía estaba segregada a un segundo plano, al igual que las mujeres de las culturas vecinas de la época. Si la mujer ocupaba un lugar, era secundario, aún en la vida doméstica. Pero cuando Jesús vino, Él revolucionó todo esto porque permitió que mujeres le siguieran. Y esto lo podemos ver en Lucas 8, del 1 al 3, en Marcos 15, del 40 al 41, en Mateo 20:20. Y Jesús no solo habló con mujeres, como por ejemplo la conversación registrada más larga en el Antiguo Testamento, la de Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. También tenemos Juan 8, del 2 al 11. Jesús hablando con las mujeres, pero no solamente habló con ellas, sino que discutió incluso temas teológicos. Lucas 10, 38 al 42 es ejemplo de esto, y Juan 11, del 21 al 27.
Esto en una época en que ningún rabino se atrevía a hacerlo. Esos acontecimientos no tienen parangón en la historia de la época. Es más, Jesús no se contenta con colocar a la mujer en un rango más elevado que aquel en que la había colocado la cultura de su tiempo, sino que la coloca ante Dios en igualdad con el hombre. Podemos ver Mateo 21, del 31 al 32. Como cristianos, entonces, no nos amoldamos a las corrientes de este mundo. Renunciamos al machismo y al feminismo radical para decir sí al lugar que Jesús le dio a la mujer, ni más ni menos.